Me dijo, ya eres una carga para todos. Así que vendí mi casa y me mudé a una isla privada. El viento soplaba de manera inquietante en la playa desierta, mientras Valeria miraba la inmensidad del océano. Había pasado solo una semana desde que dejó su antigua vida atrás, pero en su mente aún resonaban las palabras de su hermana. La frase «Ya eres una carga para todos» se repetía como un eco hiriente, convirtiéndose en un mantra de su dolor. Arrojó su teléfono al suelo, escuchando el crujir del cristal, como un acto simbólico de romper con su pasado. Después de todo, la decisión de mudarse a una isla privada no era simplemente por escapar, era un grito de libertad. La casa que había adquirido, un pequeño refugio frente al mar, tenía una vibra extraña que la intrigaba. Las paredes adornadas con conchas marinas y colores pasteles recordaban a un cuento de hadas. Sin embargo, la atmósfera parecía cargar un secreto. Los vecinos eran apenas sombras a lo lejos, pero un grupo de ellos se... Valeria sintió que por fin podía ser quien realmente era, alejada de las etiquetas que le habían puesto. Sin embargo, lo que parecía un nuevo comienzo se tornó nostálgico cuando, al día siguiente, un rumor comenzó a circular por la isla. La casa que había dejado atrás había sido comprada por una mujer enigmática, con conexiones a negocios oscuros. Su antigua vida la perseguía como una sombra, y la idea de que su historia aún estaba entrelazada con la de aquella extraña la mantenía despierta por las noches. ¿Qué secretos había dejado atrás? La búsqueda de respuestas la atormentaba. Los habitantes de la isla se volvían más cercanos, cada uno enfrentando sus propios demonios. «Ayúdenme», era la mantra colectiva no dicha, y en la noche, bajo un cielo estrellado, formaban un círculo en la playa compartiendo historias de miedos y esperanzas, o su pasado la atraparía para siempre. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Mientras su corazón latía con fuerza, Valeria se detuvo en seco. La carpeta resbaló de sus manos y cayó al suelo. Un ruido sordo resonó, y el sonido atravesó la tranquilidad de la mañana como un trueno. Se agachó rápidamente, sintiendo la arena caliente bajo sus dedos, y examinó los dos. Era uno de los vecinos, Carlos, que corría hacia la playa, sus ojos desorbitados, la piel pálida. «¡Valeria! ¡Valeria!», gritó, su voz temblando entre la rabia y el miedo. El grupo que solía reunirse en el muelle se congregó rápidamente. Las miradas preocupadas se cruzaron, interrogando lo que sucedía. Valeria se levantó, la carpeta aún en sus manos. ¿Qué estaba pasando? La ansiedad se apoderó de ella. «¿Qué ocurre?», preguntó, sin poder ocultar la urgencia en su voz. Carlos, jadeante, finalmente soltó la bomba. «La mujer que compró tu casa, la encontraron muerta». Las palabras cayeron sobre Valeria como un balde de agua helada. Su estómago se hundió. «¿Qué? ¿Dónde?», preguntó, su mente dando vueltas. Apenas podía procesar lo que escuchaba. «En el muelle. Nadie sabe cómo. Un accidente, dicen algunos, pero...». Carlos tragó duro. «Los rumores dicen que...». La multitud empezaba a murmurar. La tensión crecía. Valeria sintió que el aire se volvía denso, como si un peso invisible la aplastara.
La imagen de su antigua casa se tornó oscura e inquietante. ¿Había traído consigo algo más que un cambio de vida? ¿Era peligrosa?, preguntó alguien desde el lado, su voz temblando con curiosidad macabra. Valeria sintió el sudor deslizarse por su frente. No lo sé. Nunca conocí a esa mujer. Su voz salió quebrada. La confusión la enredaba. Pero algo en su interior la empezó a inquietar aún más. ¿Era realmente inocente o había cosas en su pasado que no había querido ver? En ese momento, las miradas cambiaron. Cada una se preguntaba cómo la vida de Valeria se conectaba con esta nueva tragedia. «Valeria, ¿has tenido contacto con ella?» El tono de José, un viejo marinero, era casi acusador. Ella lo miró, incapaz de articular una respuesta. La culpa comenzaba a envenenar su nueva vida. Cada historia compartida alrededor de la fogata, cada risa junto al mar, se desvanecía en un instante. La conexión con Marco, la libertad que había sentido. Todo se transformó en un vaivén de dudas. ¿Realmente estaba escapando de su pasado o estaba solo empujando sus demonios bajo la superficie? El grupo se dispersó lentamente, las palabras susurradas conteniendo un aire de desconfianza. ¿Qué sabes? ¿Por qué se mudó aquí? Y la noche se volvió más oscura. Una nube pesada de incertidumbre se cernía sobre la isla. Desconcertada, Valeria se quedó ahí, sola con sus pensamientos y la carpeta aún abierta a su lado. Las páginas revelaban más que simples nombres. Traían ecos de su historia, de secretos que creía enterrados. En su mente, una pregunta turbulenta revoloteaba. ¿Cómo podría haber tan poca distancia entre liberarse y unirse a un legado de dolor? Sin poder contener las lágrimas que se embelesaban en sus ojos, Valeria se dio cuenta de que la verdadera carga que arrastraba quizás nunca había sido solo su pasado, sino la sombra de lo desconocido que ahora acechaba cada rincón de su nueva vida. Valeria se quedó paralizada, con la carpeta abierta a sus pies. El murmullo de los vecinos resonaba en su mente, y la noticia de la muerte de la nueva dueña de su antigua casa la golpeó como un puño en el estómago. La confusión y el miedo comenzaron a dibujar imágenes crudas en su eche. «¿Algo que no quisiste saber?», sugirió él, intentando unir cabos que la mente de Valeria no quería conectar. La idea de que su pasado estuviera relacionado con esto la aterrorizó. «No puede ser». Valeria casi gritó, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a desbordarse. «No tengo nada que ver con eso». Pero en el fondo, una voz le decía que la conexión existía, que algo la ligaba a esa mujer, algo oscuro. En medio del tumulto, un aullido de sirena cortó el aire. Valeria se volvió, sintiendo que el corazón se le encogía. Una lancha de la policía se acercaba al muelle. Su motor rugía como un animal salvaje. La gente empezó a agolparse, la ansiedad impregnaba el ambiente, y Valeria sintió que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. «¿Qué están investigando?», preguntó un vecino, su voz temblando mientras el grupo se hacía más grande. El tono de preocupación se extendió, chisporroteando pequeñas llamas de miedo en los ojos de cada persona presente. Y entonces alguien gritó, apuntando hacia el mar. «¡Miren! ¡Esa es su lancha!». Valeria siguió la dirección de la mirada y el estómago se le revolvió. Era la lancha de la mujer fallecida. Flotaba a la deriva, las olas empujándola hacia la orilla. Una figura emergió del agua. Un hombre. Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando lo reconoció. Era Marco, el artista, su nuevo amigo. Estaba nadando con esfuerzo, como si luchara contra algo más que solo las olas. Sus ojos, normalmente tan serenos, estaban desbordados de miedo
y desesperación. ¡Marco! «Ven aquí», gritó Valeria, pero el sonido se perdió entre los murmullos crecientes de terror. Con cada golpe de su cuerpo, las preguntas de la isla se volvían más inquietantes. ¿Por qué estaba en el agua? ¿Qué lo había llevado allí? Cuando finalmente llegó a la orilla, apenas pudo mantenerse en pie. La señora de la casa, estaba dentro». Su voz era solo un hilo entrecortado. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estabas haciendo en la lancha?», exigió Carlos, su mirada acusadora, inyectada de incredulidad. No sé cómo», balbuceó Marco, su cuerpo tembloroso. «Cuando llegué al muelle, la vi salir. Parecía asustada». No podía dejar que se fuera sola. La sinceridad de sus palabras resonó, pero Valeria sintió un golpe en su pecho. ¿Qué secreto se estaba ocultando detrás de esa mirada? La multitud se dispersó. Murmullos de pánico llenaban la playa. ¿Por qué las cosas están así? ¿Qué realmente pasó? La pregunta era un eco constante en su mente. No podía dejar de pensar en la carpeta. Había revelado algo ligado a la mujer. Algo que la conectaba con Marco. Pero antes de que pudiera hablar, el sonido de auto de policía rugió detrás de ella. «Todos atrás. Por favor, mantengan la distancia», ordenó un oficial, mientras las luces parpadeaban en la oscuridad que comenzaba a caer. Valeria se alejó. Su corazón latía con furia. La verdad parecía agazapada entre sombras. Se volvió a mirar a Marco, pero él ya había sido arrastrado hacia los agentes, sus ojos aún buscándola, llenos de una pregunta que ella no podía responder. El peso de su pasado y el oscuro futuro que se avecinaba amenazaban con hundirla. ¿Era él un aliado o un engaño? ¿Y qué había revelado realmente la mujer que acababa de perder? Valeria se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo de secretos y misterios. La libertad que anhelaba no era nada más que un espejismo. Mientras las luces giraban sobre la playa y los murmullos se intensificaban, Valeria se sintió más perdida que nunca. La conexión entre ella, la mujer asesinada y Marco, se tejía en un laberinto, así como las sombras de su vida anterior. ¿Podría realmente escapar de ese legado de dolor? ¿O estaba condenada a repetir la historia? La oscuridad se enroscaba a su alrededor. Sin respuestas, solo preguntas. Sin salida. La multitud estaba en un frenético murmullo. Valeria se apretó las manos, sintiendo que las palmas estaban húmedas de sudor. La escena se desarrollaba a su alrededor como un torbellino. Marco, cubierto de agua y con un pánico palpable en su mirada, se debatía entre las preguntas y las miradas acusadoras. «Dime que no sabías nada», gritó Carlos, su voz resonando en la tensa atmósfera. Valeria sintió el corazón acelerarse. ¿Qué había pasado en la lancha? ¿Por qué Marco la había seguido? Las preguntas golpeaban su mente como olas furiosas. Mientras la policía se abría paso entre la multitud, Valeria no podía quitarse la sensación de que todo estaba conectado. La muerte de la mujer, Marco apareciendo en el agua, su propia huida de la vida anterior. El hilo que unía todo era más fuerte de lo que imaginaba. «¿Por qué estabas en el agua, Marco?», preguntó Valeria, su voz temblorosa. «¿Por qué estabas allí?». La urgencia hacía que el aire se volviera denso de tensión. Él la miró, los ojos desbordando una mezcla de miedo y desesperación. «No lo sé. La vi salir. Iba sola. Parecía asustada». La voz de Marco se quebró. Tenía que seguirla. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y si realmente había algo más en eso? ¿Y si Marco sabía más de lo que decía? Un oficial se acercó, su expresión seria.
Necesito que todos se muevan. Vamos a investigar. Con firmeza comenzó a ordenar a la gente que retrocediera, mientras la gente murmuraba preocupada. Valeria sintió que las miradas se centraban en ella. «Valeria, ¿tú la conocías?», preguntó una vecina, la mirada inquisitiva mezclada con un destello de sospecha. Todos esperaban su respuesta. Cada rostro parecía cuestionarla. «No, no la conocía», logró murmurar, aunque en su interior la duda comenzaba a carcomerla. La carpeta, su pasado, los ecos de la voz de su hermana. Pero, ¿no había algo más? En ese momento algo llamó su atención. Una sombra se movió detrás de un arbusto cercano. Valeria se giró. ¿Qué fue eso? Su voz salió casi en un susurro. Una mujer apareció, su cabello revuelto y sus ojos desaliñados. «Por favor, ayúdenme», gritó, con un tono desesperado. Todos dieron un paso atrás. El miedo se siente en el aire como una neblina densa. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», Carlos exigió, visiblemente inquieto. «Soy hermana de la mujer muerta. Nosotros nos conocíamos. Ella sabía», gritó. Valeria sintió que se le erizaba la piel. ¿Sabía qué? Las preguntas retumbaban en su mente, ese detalle inconfundible que amenazaba con romper el silencio. ¿Sabía qué?, preguntó Valeria, acercándose. La mujer la miró, los ojos cargados de un dolor profundo. Sabía algo sobre su pasado. Sabía sobre muchas cosas. La revelación colisionó con el aire alrededor. «¿Qué estás diciendo?», hizo eco Valeria sin poder apartar la mirada. La multitud estaba completamente silenciosa. Todo lo que rodeaba parecía desaparecer. Ella le dejó un mensaje, un documento escondido en su casa. La voz de la mujer se marchitó en el aire. Valeria sintió que la base de su mundo se desmoronaba. Un mensaje sobre ella, algo que la vinculaba a la mujer. De repente el mar rugió y un nuevo estruendo resonó. Todos se giraron hacia el océano y en un aterrador giro de la realidad, la lancha de la mujer comenzó a moverse sola, con un impulso aterrador, empujada por una corriente invisible. La multitud retrocedió. Gritos brotaron de la gente. «No, no es posible», murmuró Marco, su voz temblando. Valeria sentía que el miedo la invadía. ¿Qué acababa de suceder? El mar parecía estar reclamando secretos. ¿Era posible que volviera a encontrar algo en su antigua casa? La conexión se estaba volviendo demasiado intensa. No podía creer lo que estaba sintiendo. Todo era un caos. Mientras la lancha se alejaba, Valeria pudo ver algo en el interior. Algo blanco, brillando entre la niebla. «Es un documento», gritó, pero el tumulto bloqueaba su voz. La realidad se deslizaba entre sus dedos, como el mar tragándose la lancha. ¿Qué secretos estaba luchando por salir a la superficie? Las miradas se volvieron hacia Valeria una vez más. Todos esperaban, pero ella solo quería salir de la tormenta, sin saber si la respuesta a sus problemas vendría de su pasado o de la conexión que tenía con la mujer muerta. La verdad escondida en el océano clamaba por ser revelada, pero ¿realmente estaba lista para enfrentar esos secretos? ¿O los fantasmas de su vida anterior la atraparían de nuevo? La multitud estaba en un frenético murmullo. Valeria se apretó las manos, sintiendo que las palmas estaban húmedas de sudor. La escena se desarrollaba a su alrededor como un torbellino. Marco, cubierto de agua y con un pánico palpable en su mirada, se debatía entre las preguntas y las miradas acusadoras. «Dime que no sabías nada», gritó Carlos, su voz resonando en la tensa atmósfera. Valeria sintió el corazón acelerarse. ¿Qué había pasado en la lancha? ¿Por qué Marco la había seguido? Las preguntas golpeaban su mente como olas furiosas. Mientras la policía se abría paso entre la multitud, Valeria no podía quitarse la sensación de que todo estaba conectado.
La muerte de la mujer, Marco apareciendo en el agua, su propia huida de la vida anterior. El hilo que unía todo era más fuerte de lo que imaginaba. ¿Por qué estabas en el agua, Marco?, preguntó Valeria, su voz temblorosa. ¿Por qué estabas allí? La urgencia hacía que el aire se volviera denso de tensión. Él la miró, los ojos desbordando una mezcla de miedo y desesperación. No lo sé. La vi salir. Iba sola. Parecía asustada. La voz de Marco se quebró. Tenía que seguirla. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Y si realmente había algo más en eso? ¿Y si Marco sabía más de lo que decía? No puedo más con esto, gritó Valeria, apretando la carpeta contra su pecho. Sabía que algo estaba mal, pero nunca pensé que esto pasaría. Su voz se quebró, y en ese instante se dio cuenta de que la gente la observaba. Los murmullos llenaban el ambiente. Cada mirada parecía acusarla. En ese momento, algo llamó su atención. Una sombra se movió detrás de un arbusto cercano. Valeria se giró. ¿Qué fue eso? Su voz salió casi en un susurro. Y entonces la mujer apareció, su cabello revuelto y sus ojos desaliñados. «¡Por favor, ayúdenme!», gritó, con un tono desesperado. Todos dieron un paso atrás. El miedo se siente en el aire como una neblina densa. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?», Carlos exigió, visiblemente inquieto. «Soy hermana de la mujer muerta. Nosotros nos conocíamos. Ella sabía». El rostro de la mujer reflejaba un dolor profundo. Valeria sintió que su corazón se detenía. Sabía que las preguntas retumbaban en su mente. ¿Sabía qué?, preguntó Valeria, acercándose. La mujer la miró, con ojos llenos de una angustia tan abrumadora que hizo que el ambiente se congelara. «Ella sabía sobre tu pasado, sobre el escándalo que causaste», respondió la mujer. Su voz era un hilo entrecortado. «Y ahora debes saber que lo que hiciste hace años ha vuelto para atormentarte y a todos los que te rodean». Las palabras resonaron en la playa como un trueno. Valeria sintió el sudor escurrirse por su frente. «¿Qué estás diciendo?». Valeria sintió que el aire se le escapaba. Por un momento, el ruido del mar se desvaneció, y todo lo que quedaba era un eco implacable de la verdad que la aplastaba. La multitud contuvo la respiración. «Tu secreto», la mujer continuó, su mirada fija en Valeria. «Ese secreto te sigue y está conectado con la muerte de mi hermana». Las palabras flotaban en el aire, y Valeria sintió que se le cerraba la boca. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo el vértigo. El terror le subió por la espalda, y un silencio escalofriante ocupó el espacio entre ellos. Entonces, de repente, la lancha de la mujer que había estado flotando en la orilla comenzó a moverse sola, empujada por una fuerza invisible. La multitud retrocedió. Grit reconoció su rostro. Era su exnovio Javier. Él había estado en su vida, un capítulo que nunca había cerrado. Un capítulo lleno de mentiras, celos y secretos. Su corazón se hundió. ¿Qué hacía él aquí? Marco dio un paso atrás, su mirada confusa, mientras Javier se acercaba, empapado, pero con un brillo en los ojos que hacía temer lo que podía revelar. «Valeria», dijo, y su voz resonó con una advertencia. «Tú no sabes la verdad, pero yo sí. Y no puedo dejar que esto termine así». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todas las certezas desaparecían como sombras al atardecer. Su pasado, que había creído enterrado, volvía con fuerza. Andrea, la hermana de la mujer fallecida, estaba al borde de la locura. «No lo dejes salir», advirtió, sus ojos fijos en Javier. «Nos arrastrará a todos. Él es el verdadero motivo».
Valeria sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué había hecho Javier? ¿Qué sabía él que podría cambiarlo todo? En su interior, el pánico comenzaba a encenderse. La conexión era más oscura de lo que había imaginado. La verdad se acercaba como un monstruo, lista para devorarlo todo. Y en ese instante, la playa se convirtió en el escenario de un tormento. Las olas rugían y Valeria se dio cuenta de que la vida que había querido construir se desvanecía ante sus ojos. La realidad era más aterradora que cualquier secreto que había ocultado. ¿Qué está pasando, Valeria?, preguntó Marco, con angustia en su voz. La mirada de Javier se encontró con la de Valeria, y en ese momento ambos supieron que nada volvería a ser igual. ¿Podría desenterrar el pasado y enfrentar lo que había dejado atrás? ¿O estaba condenada a vivir en las sombras de sus decisiones? La playa se llenó de ecos y preguntas sin respuesta. La playa se llenó de murmullos inquietos. Valeria sentía cómo el aire se tornaba más pesado con cada mirada. Javier estaba allí, a un paso de ella, y su presencia desató una tormenta. La tensión era palpable. Cada respiración se sentía como un eco sordo en su pecho. ¿Qué haces aquí?, preguntó Marco, con los ojos llenos de una mezcla de confusión y enojo. No entendía la conexión. Valeria sentía que el mundo giraba sobre ella. Todos esperaban una respuesta, pero su boca se cerró y el miedo la ahogaba. «Valeria», dijo Javier, su voz resonando en la penumbra. «Tú no sabes lo que está pasando. Lo que ha pasado desde que te fuiste». Su tono era grave. El peso de sus palabras colgaba como una sombra sobre ellos. Andrea, la hermana de la mujer muerta, dio un paso adelante. «No lo escuches. Está viviendo del pasado. Él no es quien dice ser». La acusación estalló en el aire. Valeria apretó los puños, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Los murmullos se intensificaban. El miedo se esparcía como un fuego entre la multitud. «Ella está hablando de secretos. Y créeme, Valeria, todos estamos conectados». Javier insistió, su mirada penetrante. Y de repente, como un rayo, una certeza se instaló en la mente de Valeria. «¿Conectados? ¿Cómo se supone que todos estamos conectados?», se atrevió a preguntar, su voz temblando. Pero antes de que pudiera escuchar la respuesta, una explosión de luz atravesó la noche. El cielo se iluminó como si se hubiera abierto un portal. Los presentes miraron hacia arriba, atónitos. Un resplandor cortante cayó desde el horizonte y un objeto brillante se estrelló en el mar cerca de la orilla. Las olas se agitaron como si el océano hubiera cobrado vida. «¡Es un meteorito!», gritó alguien. Pero otro silencio se cernió mientras las luces parpadeaban en el agua. Valeria no podía apartar la vista del brillo. Algo profundo en su interior agitaba sus instintos. De repente, el mar se agitó y comenzó a retirar en un giro aterrador, como si el océano mismo estuviera retrocediendo. Un grito desgarrador cortó en aire. Valeria se giró de inmediato y vio a Andrea tambalearse, mientras miraba horrorizada a Javier. «¡Ah! Tú eres el motivo. Lo hiciste». Las palabras de Andrea rompieron algo dentro de Valeria. Su corazón se detuvo. Javier, con sus ojos llenos de incredulidad, intentó acercarse a Andrea, pero ella se apartó, su rostro pálido como la muerte. La multitud se volvió una cacofonía de gritos. «¿Qué quieres decir con eso?», Valeria exigió, su voz apenas un susurro en medio del clamor. Javier se volvió hacia ella. Su expresión mezcla de pánico y desesperación. «No es lo que piensas. Hay algo más». Y entonces, como si el cielo hubiera decidido proferir justicia, un segundo destello iluminó la noche. Esta vez, el impacto fue más fuerte. Las olas chocaron con furia
y el banco de arena tembló. Algo emergió del agua. Un destello metálico atrapó la mirada de Valeria. Era una caja sellada, cubierta de algas y sal, emergía lentamente hacia la orilla. El tiempo pareció detenerse. Las miradas se centraron en la caja, y Valeria sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué podría haber dentro? Era un misterio, el tipo de misterio que podría revelar la verdad detrás del escándalo de su vida. Las voces se apagaron mientras un grupo se acercaba al objeto. Marco y Carlos intercambiaron miradas. «Deberíamos abrirla. ¿Qué es lo que esconde?», dijo Marco, su voz cargada de nervios. «¡No! Es peligroso», gritó Andrea, pero su advertencia se perdió en el clamor. La caja fue levantada con manos temblorosas. La verdad, la historia que parecían esconder parecía a un paso de salir. Y en ese momento, Valeria comprendió que todo lo que había creído, cada fragmento de su nueva vida, podría desmoronarse al abrir esa caja. El mundo que conocía se deshinchaba ante sus ojos. ¿Estaba realmente preparada para conocer lo que había atormentado su pasado? Mientras la tapa de la caja se levantaba lentamente, el silencio en la playa era ensordecedor. El futuro de Valeria colgaba en suspense. Un instante antes de la revelación que podría destrozar todas sus expectativas y arrancarle su nueva vida. ¿Realmente podría enfrentar la verdad? El silencio era casi palpable mientras la tapa de la caja se levantaba lentamente. Las manos le temblaban. ¿Qué íbamos a descubrir? La multitud contuvo la respiración y los murmullos se detuvieron. Cuando finalmente se abrió la caja, un papel amarillento apareció. Pero no estaba solo. Una serie de fotos se deslizaron hacia afuera, cayendo a la arena como hojas secas. Todos se acercaron y el aire se volvió denso. Valeria se agachó, sintiendo un nudo en el estómago. Miró la primera imagen y su corazón se hundió. Era una fotografía de ella, sonriendo en un día soleado, con su familia de fondo. Pero eso no era todo. En las siguientes imágenes vio a la mujer fallecida y a su lado al hombre que había amado años atrás. Al principio, la confusión se apoderó de ella. ¿Por qué estaban juntos? ¿Qué significaba esto? No, esto no puede ser. Valeria gritó, dando un paso atrás. Desconcertada, sus ojos se movieron entre las fotos, sus manos cubriendo su boca. Sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La culpa la golpeaba como un puño. «Valeria, espera», marcó a su lado, intentando tocarla, pero ella se apartó, incapaz de soportar el roce. La multitud murmuraba y Javier parecía un fantasma que acechaba en la oscuridad. «Dímelo, ¿por qué tienes estas fotos?», preguntó ella, su voz quebrándose. Su mirada se centró en Javier, buscando respuestas. «Responde». Javier se encogió de hombros, impotente. «No sé cómo estas fotos llegaron aquí. Yo solo». Su rostro reflejaba angustia, pero ahora Valeria no podía confiar en él. En su mente, una pregunta punzante la atravesaba. ¿Acaso ella sabía sobre nosotros? La imagen de su pasado retumbaba en su cabeza como un eco horrendo. Andrea, observando la escena, parecía desesperada por intervenir. «Esto no es todo. Ellas conocían más sobre lo que tú pretendías ocultar, Valeria». La revelación callada reverberó entre la multitud. Un grupo comenzó a susurrar. La conmoción era evidente. Otras miradas cayeron sobre Valeria. Ya no era solo un pasado turbulento. Ahora era un escándalo latente. Un brazo la rodeó. Era Marco. Él estaba preocupado. «Valeria, ¿estás bien?» «No estoy bien. Nada de esto tiene sentido», exclamó, apartando la mirada de Marco, dispuesta a ignorar el apoyo. Ella se sintió atrapada,
como si el mar mismo la hubiera absorbido. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. La hermana de la mujer muerta, Andrea, había caído de rodillas en la arena, y Valeria la miró en estado de shock. Ella sabía el secreto. «Sabía que tú...» Las palabras de Andrea se cortaron. Le costaba respirar. La revelación la atravesó. Un golpe hizo que sus ojos se abrieran como platos. «¿Qué sabes? ¿Qué estás diciendo?» Valeria se acercó, sintiendo un frío aterrador en su interior. Fue entonces que el mar rugió furiosamente y una ola descomunal se levantó de la nada. En un instante, el mundo de Valeria se volvió un caos. La ola golpeó con fuerza, lanzando a la multitud en desbandada. Gritos llenaron el aire. La caja, con sus secretos, fue arrastrada de nuevo al agua. Valeria intentó apresurarse. Sus piernas se sentían pesadas. ¡No! ¡La taja! Gritó, pero la fuerza de la corriente fue abrumadora. Sentía que algo en su interior se rompía. La verdad, la única verdad que había tejido su nueva vida, se desvanecía ante sus ojos. De repente, un estruendo. La misma ola que había arrastrado la caja estaba ahora arrastrando a una figura del mar. Un hombre emergió, su rostro ensangrentado y gritando: «Valeria, no dejaste que te dijera la verdad». La voz penetró en su mente como un rayo. «¡Ea Javier!». La multitud se detuvo. El terror susurraba entre ellos. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. «¿Qué estás diciendo?». El horror se ahogó en su pecho. Mientras la oscuridad del mar lo reclamaba, Valeria ya no sentía el deseo de carácter invulnerable. Su vida, que había sido un intento de escapar, ahora era un campo de batalla. ¿Acaso había algo más que no sabía? La angustia acechaba, dejando un rastro de preguntas desesperadas. ¿Sería capaz de desentrañar la verdad antes de que el mar se llevara su última esperanza? Un estallido resonó en el aire, interrumpiendo el caos. Valeria giró la cabeza hacia Javier, quien se retorcía en el suelo, su rostro contorsionado por la angustia. «Tú no sabes lo que has hecho, Valeria», gritó con una mezcla de desesperación y furia. Las palabras impactaron, como una bomba en un silencio tenso. «¿Qué quieres decir?». Valeria dio un paso atrás, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. Sus ojos miraron a Marco, buscando en su rostro una respuesta. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas. «¡Explícame! ¡Explícame ya!». «Hay algo que no sabes», continuó Javier. Su voz era una mezcla de rabia y miedo. «La mujer que murió sabía más de lo que dejaste, y por eso me amenazó». La revelación hizo que el aire se volviera denso. «Ella planeó esto. Ayudé a ocultar lo que tú temías». Valeria sintió un nudo en la garganta. El mar rugía. La tensión se palpaba como un golpe en la cara. «¿Ocultar qué?», susurró, el pánico asomando en su voz. La multitud se acercó, ansiosa, escuchando atentamente. Javier tomó un respiro profundo. «Yo», comenzó, pero su mirada se desvió, como si temiera lo que iba a confesar. Estaba involucrado en algo más grande, algo que empezó cuando tú decidiste huir. Mi vida cambió por tu culpa». Las sombras de su pasado se cernieron sobre él, un peso tangible. «¿Involucrado en qué?», Valeria preguntó. Cada palabra se sentía como agujas en su pecho. «¿Qué me estás diciendo?». La organización, la que ella conocía, no era una simple compradora, exclamó. La mujer estaba conectada a un cartel y yo he estado tratando de salir de todo eso. Tú fuiste mi salvación». La verdad golpeó a Valeria como un rayo. «¿Qué cartel? ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Por qué me arrastras a esto?». Las realidades que pensaba haber dejado atrás empezaban a deslizarse a su alrededor.
rompiendo la ilusión de su nueva vida. Debía decirte la verdad, pero nunca tuve el valor. Me vi atrapado. Y ahora esto. Su voz temblaba. La multitud se agitaba, murmurando con confusión y miedo. En ese instante, el cielo se oscureció aún más. Un trueno retumbó, como si la naturaleza misma estuviese advirtiéndoles. Entonces, de repente, un sonido, un grito. Andrea, la hermana de la mujer, cayó al suelo, gritando: «Él está mintiendo». La acusación atravesó el aire como un cuchillo. Él la mató. Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El caos se desató mientras la multitud reactuaba. Voces acusatorias volaban de un lado a otro. «Es verdad, lo sé», gritaba Andrea. «Ella me lo dijo antes de morir. Javier está detrás de todo esto». Los ojos de Valeria se abrieron como platos. ¿Realmente podría ser cierto? El rostro de Javier se tornó pálido y sudoroso. «No, no soy yo», balbució. Pero su desesperación solo acrecentó las dudas. «¡Quítate de mi camino!», Andrea gritó, empujando hacia Javier, cuyo rostro se torció en pánico. En medio del tumulto, ella fue hacia él con furia. La multitud se movió, buscando un escarceo entre el peligro, mientras las olas chocaban furiosas contra la orilla. Un empujón violento. La gente se aglutinó, buscando una salida. El miedo los envolvía. Valeria se sintió atrapada entre Javier y la multitud desenfrenada. El control se escapaba. «Todos cálmense», gritó, aunque su voz se perdió en el clamor, y justo cuando parecía que todo se descontrolaba, Javier tropezó hacia atrás, cayendo hacia el agua. El mar lo abrazó y un grito desgarrador lo acompañó. El caos se detuvo, las olas se llevaron su figura mientras la multitud contenía la respiración. Una sombra emergió del mar. No era Javier, era algo más oscuro, algo que no podía comprender. Valeria retrocedió, horrorizada, sintiendo como una nueva ola de terror y confusión la arrastraba. Mientras la figura en el agua desaparecía, un último grito de temor flotó en el aire. Todo se había vuelto confuso, entrelazando lo real con lo aterrador. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Marco, su voz quebrándose frente a lo inexplicable, mientras su mano buscaba la de Valeria, agarrándola firmemente. Ahora la verdad, la realidad que había estado eludiendo, nunca había sido tan oscura. Más había escondido su pasado. ¿Qué secretos surgirían tras las olas? La verdad se alejaba, como un eco en el horizonte, esperando ser descubierta. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba cuando Javier cayó al agua. Un grito estruendoso resonó en sus oídos, como si el eco de su desesperación atravesara cada fibra de su ser. De repente, el mar parecía más violento que nunca, golpeando la orilla, con rabia y atrayendo consigo secretos que debían permanecer ocultos. Miró a Marco y pudo ver en sus ojos la mezcla de miedo y preocupación. Pero lo que más la inquietaba era lo que había dicho Javier. ¿Era ella realmente la causa de todo? La culpa la invadió, haciendo que su pecho se sintiera como si lo aplastara una roca. Andrea se agitaba sobre la arena, llorando la pérdida de su hermana. «Es culpa de él lo hizo», repetía, su cara distorsionada por la rabia. Valeria miró a Javier, que había desaparecido entre las olas. ¿Qué había hecho? La multitud ahora se agolpaba en un frenesí. Los murmullos crecían como un retumbar de tambores. Todo se sentía irreal. «Todos, aléjense del agua», gritó un oficial de policía, al frente de un grupo que se acercaba al caos. Valeria sintió que se le aceleraba el corazón. «No, no, no, esto no puede estar pasando». De repente, una ola enorme chocó contra la orilla, y ella vio algo brillante.
algo que emergía de las profundidades, como si la misma oscuridad intentara revelar sus secretos. Era la caja, cargada de misterios. Se golpeó contra la playa y antes de que alguien pudiera reaccionar, alguien ya había tomado la iniciativa. Un vecino, Julián, gritó: «¡Miren! Es la misma caja». Valeria sintió que las rodillas le temblaban. La última vez que la habían visto había sido cuando trató de arrastrarla al mar. ¿Qué secreto se escondía? Los ojos de todos se centraron en la caja. Una tensión palpable llenó el aire. El oficial se acercó, la abrió con cautela y luego dio un paso atrás. «¿Qué es esto?», murmuró, revelando un contenido cubierto con papeles amarillentos y fotos viejas. Entre ellas, Valeria vio lo que parecía ser una serie de cartas. «Son cartas de amor», fue un susurro en la multitud. Valeria no podía creerlo. Cada uno de los rostros en la multitud se volvía pálido y un murmullo de sorpresa creció nuevamente. Las cartas hablaban de una vida llena de secretos, un amor oculto entre sombras. «¿De quién son?», preguntó alguien desde el fondo. Alguien empezó a leer en voz alta, y Valeria sintió que su corazón se helaba. ¿Era posible que las palabras que llenaban esas cartas pertenecieran a... «No, eso no puede ser!». La voz de Andrea resonó en la playa. «Son de mi hermana». Valeria se giró y notó que un tercer rostro apareció en las imágenes. «Marco». Su corazón se detuvo. «Marco, ¿qué significa esto?», preguntó Valeria, el pánico dejándole sin aliento. Él estaba paralizado. Su mirada era de incomprensión y culpa. «¿Por qué tienes fotos de mi hermana aquí?». Los murmullos se intensificaron. El clima se tornó amenazante. La traición bailaba en el aire como un espectro, y Valeria sintió que todo su mundo se desmoronaba. Tú estabas involucrado», dijo. Su voz se quebró. Una lágrima resbaló por su mejilla. «¿No es lo que qué es?», respondió Marco. Pero ya era demasiado tarde. Las voces subían y bajaban a su alrededor, mientras las piezas del rompecabezas se juntaban, revelando una historia oscura que Valeria nunca había imaginado. La verdad pesaba sobre ella como un yugo, y en ese instante un grito rompería el silencio. «No puedes guardarlo para siempre». Andrea se abalanzó hacia Marco. «Dile a todos la verdad». Valeria sentía el terror cimentarse en su pecho. ¿Qué estaba ocultando Marco? ¿Por qué el pasado se cernía tan fuerte, tan vívido sobre sus vidas? Pero antes de que pudiera procesar eso, se escuchó un grito desgarrador en el mar. Era Javier. Estaba aferrándose a una roca, luchando por no ser tragado por las olas. La escena se detuvo. Todo en su ser sintió un estallido de urgencia. «¡Ayuda!», gritó, su voz resonando con un eco de desesperación. La imagen de su exnovio, atrapado en esa lucha, la atacó como un remolino de recuerdos. Casi la hizo caer. «¡No lo dejes morir, Valeria!», gritó una voz detrás de ella, empujando su cuerpo en dirección a las aguas turbulentas. Sin pensar, Valeria se lanzó hacia el espacio. Lo que estaban a punto de descubrir sometió su ser a un destino incierto. ¿Sería capaz de salvar a Javier? Pero al mismo tiempo su corazón estaba dividido. ¿Cuál era el precio de esa decisión? La multitud gritaba mientras corría hacia las aguas heladas. Y cuando extendió las manos hacia Javier, lo que sucedió cambió todo de una manera insólita. Con un abrupto golpe de adrenalina, una oleada inesperada emergió de la profundidad. El agua se arremolinó y una sombra oscura lo atrapó. Valeria sintió el frío atravesar sus huesos. «¡No!», gritó, y en ese momento la conexión con el pasado se hizo ineludible. Mientras la sombra devoraba a Javier, un susurro resonó en su cabeza. «No puedes escapar del destino».
En un giro impactante, se dio cuenta de que las cartas, la verdad, su vida, todo estaba entrelazado en un laberinto interminable que parecía llevarlos a un mismo final. Finalmente, una pregunta oscura surgió de su interior. ¿Cuál sería su destino? El caos en la playa se apoderó de todo. Las olas, ahora furiosas, se arremolinaban alrededor de Javier, que intentaba aferrarse a la roca, luchando por no ser tragado por el mar. Valeria sintió que su corazón se le salía del pecho. El dolor en su interior crecía, pero no podía dejarlo morir. ¡Ayuda!, gritó él, su voz llena de miedo. ¡Javier! Valeria se lanzó al agua, el frío recorriendo su cuerpo como unas dagas afiladas. Marco, tras ella, no pudo evitarlo. También se arrojó a las aguas heladas. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras los dos nadaban hacia él. La multitud miraba desde la orilla. Los murmullos se transformaron en gritos de ansiedad. Andrea lloraba, sus ojos reflejando la desesperación. «¡Déjalo! ¡Él es una carga!». Valeria ignoró sus palabras. Para ella, cada life que importaba. Finalmente lograron alcanzar a Javier, quien estaba al borde de la desesperación. El agua lo había embargado y su rostro mostró un claro indicio de rendición. «¡Agárrate de mí!», le gritaron en coro. Valeria extendió su brazo y en un movimiento desesperado logró tomarlo. «¡Ahora, los dos!», gritó Marco, aferrándose al otro lado. Con un gran esfuerzo, harán los tres juntos, luchando contra las olas. Cada respiración era un desafío, cada movimiento una batalla. Pero un impulso les permitió salir del agua, logrando arrastrar a Javier hasta la orilla. Con esfuerzo se dejaron caer en la arena, exhaustos. Valeria sintió el aire fresco en sus pulmones y miró a Javier, quien yacía en la arena, tosía agua salada. «Deberías haberte limitado a desaparecer», murmuró, aunque sabía que no podía ser así. «¿Por qué volviste? ¿Qué pretendes lograr?». «Tuve que decírselo todo», contestó Javier, sus ojos mostrando un dolor sincero. No podía dejar que el pasado decidiera el futuro de todos. Antes de que pudiera continuar, Andrea apareció, su rostro aún muestra de horror. «Tú no puedes solo dejarlo hablar. Él es el responsable. Mi hermana murió por tu culpa». Las palabras hirieron como cuchillos. La multitud era un mar de confusión y desprecio. «No entiendo qué saben de mí», Valeria preguntó. La presión crecía y las miradas lastaban. Pero antes de que la tensión pudiera escalar más, un oficial de policía eligió ese momento para intervenir. «Todos, por favor, manténganse alejados. Necesitamos un poco de orden aquí». Su voz resonó y poco a poco la multitud retrocedió. En ese instante, Valeria supo que era imprescindible confrontar el caos que había prendido su vida. Mirando a Marco y a Javier, comprendió que el pasado no se iría fácilmente. «Necesitamos respuestas. Todos tenemos que hablar». El grupo se formó en torno a Valeria. «No más secretos», dijo, su voz firme. «Si hay algo que une nuestras historias, lo enfrentaremos juntos». Las palabras calaron hondo. Javier inhaló profundamente y comenzó a relatar lo que había sucedido, cómo la vida que había compartido con Valeria había estado marcada por sombras que nunca se habían disipado del todo. Como una bomba, liberó la verdad sobre su conexión con la mujer, el cartel y las decisiones que los habían llevado hasta allí. Mientras el relato fluyó, Valeria sintió que una capa de peso se levantaba de sus hombros. Las verdades eran oscuras, pero se sentía cada vez más libre a medida que hablaba. «No tengo más miedo de lo que vendrá. He hecho cosas de las que me arrepiento, pero aquí estamos, y juntos lo superaremos». Finalmente, cuando el caos se calmó y el sol comenzó a ponerse, reflejando un nuevo horizonte, Valeria se dio cuenta de que aunque el pasado podría guiar sus pasos, ahora tenía el poder de elegir su camino. La comunidad, ahora unida, prometió construir algo nuevo, lejos de los quizás fuera posible sanar,
Mientras miraban el horizonte, Valeria sintió una mezcla de esperanza y miedo, pero estaba lista. Antes de que todo se desvaneciera, le lanzó una mirada significativa a Javier. A partir de hoy, no permitiré que mi vida sea una carga para nadie más. Mientras el sol descendía, Valeria supo que este era el momento de liberar el pasado y abrazar el futuro. ¿Y tú, que has vivido esta historia? No te olvides de suscribirte al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Presiona el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas descubran esta narrativa tan intensa. Incluye en la sección de comentarios tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entenderán la importancia de apoyar.